cambio, pero fundamental, en el alma del ser humano. ¿Ah? Ahora, eso no implica que el ser humano, ¿cierto?, que el Hijo de Dios sea perfecto de manera inmediata, sino que es un cambio, está allí firme, como alguien me dijo una vez, me decía: Rodrigo, en el Evangelio lo importante es que avancemos, aunque sea a pasos lentos, pero lo importante es avanzar. ¿Sabe por qué? Porque todos los días tenemos una lucha constante, tan latente en la vida del ser humano, las debilidades que se adquirieron fruto del pecado. ¿Ah? Todos los días hay que darle una muerte a los malos hábitos, a las malas conductas de la carne. Es una lucha constante. Nosotros hoy día debemos recordar que frente a nosotros tenemos una lucha contra tres frentes. La palabra así lo describe, ¿cierto? Tres enemigos los cuales tenemos que vencer a diario: el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Nuestra propia carne, que es donde nacen y afloran nuestras propias concupiscencias. Y la palabra es fuerte en esto, porque dice que el hombre peca desde su propia concupiscencia, de lo que hay en nosotros. Es por eso que necesitamos hacer una introspección, darnos cuenta qué cosas todavía están en nosotros, cuáles son los malos hábitos que todavía están en nosotros. Vuelvo a insistir en esto: no podemos ser el mismo hombre de hace 10 años atrás, no podemos ser la misma mujer de hace 10 años atrás, porque eso me daría a entender que Dios no tiene poder para cambiar. Y yo en esta hora de la noche digo claramente, a la luz de la palabra, que Dios sí tiene poder para cambiar. Y cuando está el Espíritu Santo en nosotros, tenemos real conciencia de cuáles son las cosas malas que hay en nosotros. Porque Dios le ha dado la capacidad al hombre de entender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ahora, ¿quiero seguir haciendo lo malo? ¿Se deleita mi carne mintiendo, engañando? Si se deleita, por supuesto no tengo al Espíritu de Dios en mí, porque dice que el Espíritu de Dios nos cela de manera grandiosa, y Él siempre va a querer llevarnos a la verdad que es Cristo. Por lo tanto, cuando el hombre y la mujer recibe la bendición y es regenerado, sin duda se transforma en un opositor al pecado, y el pecado le duele, porque sabe que el pecado es lo único que ofende la santidad de Dios. Y hoy día hay una lucha fuerte contra todo lo que el mundo ofrece, en su forma de vivir, su filosofía, las conductas que el hombre cree que lo está haciendo bien, pero atenta a lo que Dios, a las normas divinas, el mundo y la carne. El camino de la santificación es un camino, es un sendero, ¿cierto?, que se tiene que avanzar de manera muy vigorosa y de manera progresiva. Por lo mismo, el alma también es renovada de manera gradual. Es necesario también que nuestra vida sea fortalecida. Vamos creciendo en la vida espiritual, así como en la vida humana. Cuando nacemos somos niñitos, guaguas, que nos ayudan para empezar a dar nuestros primeros pasos. Cuando ya afirmamos un poco nuestras piernas y empezamos a dar los pasos, nos empezamos a afirmar allí de la mesita, del living, de una silla, y después ya empezamos a tomar más confianza y empezamos a fortalecernos, ya empezamos a caminar más seguro y empezamos también a correr. Pero en la vida, a medida que vamos creciendo, también nos vamos a ver enfrentados en nuestra vida diaria a obstáculos que nos van a ir forjando el carácter, que nos van a ir haciendo madurar en la vida secular. Y mientras, como dijo alguien, mientras más grandes estén los hijos, más grandes serán los problemas que los padres tendrán que atender. En la vida espiritual es similar.
Cuando alguien llega al Evangelio y empieza a dar sus primeros pasos, es una guagua espiritual. Y también empieza a crecer espiritualmente. Y ese mismo desarrollo que se vive en la vida secular, se vive también en la vida espiritual. Y en la vida del Evangelio, en la vida espiritual también se tendrán que empezar a vivir, ¿cierto?, pruebas y dificultades. Dice su palabra que tenemos que ser probados como el oro en el crisol. Por lo tanto, las pruebas y las dificultades. Y hablo de las pruebas que son permitidas por Dios, porque muchas veces sufrimos consecuencias por nuestras malas conductas. Eso es distinto, eso es diferente. Si yo obro mal, voy a tener malas consecuencias. Entonces no le puedo echar la culpa a Dios. Cuando Dios permite colocarnos una traba en el camino, es para que esa prueba y esa dificultad nos vayan fortaleciendo, nos vayan haciendo crecer, ¿cierto? Y tendremos que sobrevivir tanto a las penalidades, ¿cierto? Y a través del tiempo, Señor, ¿cierto?, también enfrentar nuestras tentaciones. Y frente a eso tenemos que ser fuertes y poder decir no. Cuando muchas veces antes fácilmente caíamos y accedíamos a nuestras tentaciones, a nuestras debilidades, el Señor también nos ayude para en un momento decir no, no es bueno. El Señor nos dará la fuerza a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Ah? Tendremos que, con la ayuda del Señor, vencer los halagos del pecado, porque el pecado es atractivo. Yo siempre digo, gusta como la miel. El tema está que el sabor al comienzo es dulce, pero al paso del tiempo es amargo. Y de eso el Señor nos quiere librar. En el paso del tiempo, cuando vamos caminando en el Evangelio, tenemos que empezar a corregir nuestras conductas. Tenemos que cambiar nuestros hábitos incorrectos. Y esto es algo que recalco muy frecuente en la congregación donde pastoreo. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo nos juntamos en la iglesia? A lo mejor usted va un domingo por 2 horas y la vida de cristiano no es que la vivamos en el templo. La vida de cristiano tenemos que vivirla en el entorno donde nos desenvolvemos, el lugar donde vivimos, en medio de nuestras familias, en el trabajo, nuestros jóvenes, en el colegio, en el liceo, en la universidad. Ahora, lo que debemos señalar que es importante y es necesario, que esos cambios sustentables, quienes nos rodean puedan verlo en nosotros. No podemos decir, como se excusan muchos, yo así nací, y después de 20, 30, 40 años en el Evangelio siguen teniendo las mismas malas costumbres, los mismos malos hábitos, a los que yo denomino los mañosos. Dios es un Dios que cambia. Y no podemos excusarnos, como muchas veces he escuchado, yo así nací y así voy a morir. No puede ser así. Dios tiene poder para transformar la vida del hombre, cambiar esos hábitos incorrectos, esas conductas indebidas. Porque el hombre verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, va a empezar a vivir este proceso, esta metamorfosis de cambios. Y eso lo vamos a vivir nosotros de manera propia. Porque como nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos cuáles son nuestras cosas incorrectas, porque nos damos cuenta. Que Dios nos bendiga.